Mai Mari Lamien, Mai Mari Chilca Tufé, hoy aprenderemos a preparar un delicioso pancito amasado. ¡Hola! ¡Hola! Espero que estén muy bien en su casita junto a sus familias. Hoy día, Alex y yo les vamos a preparar una receta típica mapuche. ¿Qué vamos a hacer? Pan amasado. ¡Pan amasado! ¡Vamos! Lo primero que vamos a hacer es lavarnos la mano para no ensuciar el pancito. Primero hay que echarse agua, apagarla, echarle jabón. ¡Listo! Estamos listos. Ya nos lavamos las manos, nos protegimos el pelo, nos colocamos delantal y vamos a mostrar los ingredientes. ¿Qué necesitamos? Harina. 1 kilo de harina. Vamos a ocupar levadura. Levadura. 3 cucharaditas de levadura. Azúcar. Azúcar. Media cucharadita. Y Aceite. 4 cucharadas de aceite. Vamos. También vamos a necesitar un bol y agua. Agua tibia. Agua tibia. Primero que vamos a hacer es Echar la harina toda. le vamos a colocar 3 cucharaditas de levadura. Muy llenita. Muy llenita. Eso. Muy bien. Y vamos a aplicar media cucharadita de azúcar para activar la levadura. Y así que nos queden los pancitos más grandecitos. Ahora que echamos la harina, la levadura y el azúcar, vamos a aplicar un poquitito de, vamos a agregar agua tibia. Ya, Alex, revuelve el agua. Y nos había faltado un ingrediente, Alex. La sal. La sal que le da el sabor. Y tenemos que colocar una cucharadita de sal. Ya. Revuelve. Vamos a colocar más Agua. agua tibia. Ya. Ahora que ya la masa están todos unidos los ingredientes aquí en forma de masa, Alex, da vueltas sobre el mesón. Mucho cuidado. Vamos a comenzar a amasar. Eso, vamos. Más o menos por alrededor de 5 o 6 minutos tenemos que estar amasando esta masita para que quede blandita. Cuando ya vemos que la masita está toda unida, que está blandita, vamos a colocarle aceite. Unas 3 cucharaditas de aceite. Pero los mapuches o las personas que viven en el campo, ellos en vez de echarle al pan amasado aceite, les pueden colocar manteca de chancho, que le da un saborcito súper rico. Pero nosotros lo vamos a hacer con aceite. Despacito. Despacito. Listo. Muy bien. Cuidado, Alex. La masa, cuando ustedes le colocan el aceite, se va a ver como que se va a separar, pero no se asusten, eso es normal. Después usted, cuando lo amase nuevamente, unos 5 minutitos más, va a ver que todo queda normal y la masita queda blandita. Ahora que ya tenemos la masa lista con nuestros ingredientes, vamos a hacer los pancitos. Nosotros vamos a hacer 3. Van a ser 3 pancitos grandes que después los podemos servir en rebanadas. Como ahora tenemos los 3 pancitos, vamos a colocarlo en la bandeja. Ya tenemos nuestros 3 pancitos, nuestras 3 bolitas listas. Ahora tenemos que dejar ayudar, pero antes las vamos a colocar sobre una bandeja. ¿Ya? Entonces ahora, Alex, vamos a aplastar un poquito. Eso, muy poco, ¿sí? Eso. Y la dejamos acá. Gracias.
Y ahora los vamos a dejar liudar, reposar durante al menos 45 minutos. Nos vemos después. Vamos a colocar nuestros pancitos en el horno, ¿ya? Yo le voy a colocar a mi bandeja un poquitito de harina para que los panes no se peguen abajo. En la bandeja. ¿Ya? Con mucho cuidado voy a tomar mi pancito. Colocar en la bandeja del medio. Y lo vamos a dejar a fuego medio, más o menos como por 20 minutos. Lo vamos a ir a revisar. Nos vemos. Ahora vamos a revisar cómo está nuestro pancito. Ven. Miren cómo ha subido. Vamos a ver cómo está abajo. Vamos a dejar otro ratito ahí que se dore un poquito por abajo y después vamos a cambiar el fuego a arriba. Vamos a revisar nuestro pancito y ya está doradito, así que lo vamos a apagar. Listo nuestros pancitos. Mira, Alex. Uno soy yo. Ya está listo nuestro